Y bueno, vamos de inmediato con las actualizaciones, con todas las noticias, muchísimos cambios en las series turcas. Sin preámbulos, sin rodeo, comencemos. Y no se fijen en mis uñas que están chuecas. Y mi gente, parece que el amor en el mundo del espectáculo turco siempre viene acompañado de rumores, y esta vez los protagonistas son nada más y nada menos que Serenay Sarıkaya y Mert Demir. Y si esta noticia yo se la había compartido aquí a ustedes, en los últimos días las redes y los programas de la farándula turca estaban revolucionados porque comenzó a circular un fuerte rumor que la pareja supuestamente ya estarían pensando en casarse. Pero espérense, porque esta historia tiene su cosito. Todo comenzó cuando el periodista Mehmet Ustandar contó en el programa de televisión Hel Konuşalım que por pura casualidad coincidió con Mert Demir en un lugar público y terminaron conversando. Y según él, durante esa charla el cantante habría hablado de planes muy serios con Serenay. Estamos hablando de planes de futuro, de vida juntos y hasta de tener hijos. Sí, así como lo oyen, según el periodista, Mert mencionó que quería tener muchísimos niños con Serenay. Pero aquí viene el momento incómodo. Supuestamente cuando Mert se dio cuenta de que estaba hablando con un periodista, se puso muy nervioso, como diciendo, creo que hablé demasiado. Y claro, ustedes saben cómo funciona esto. Basta con que salga un comentario así para que todo el mundo empiece a sacar conclusiones. Pues resulta que en cuestión de horas las redes se explotaron y ya muchos daban por hecho de que la pareja iba directo al altar. Pero plot twist, hace apenas un día, creo, hasta ahora de grabar este video, Serenay Sarıkaya fue captada por la prensa en el aeropuerto y los reporteros no perdieron tiempo en preguntarle directamente sobre esos rumores de boda. Por supuesto, la actriz no dudó ni un segundo en responder. Con bastante sorpresa, Serenay dijo algo así como, no sé de dónde sacan esas cosas, es muy extraño. No hay nada de eso. Si fuera verdad, yo sería la primera en saberlo. O sea, negación total. Así que por ahora, mi gente, no hay boda confirmada entre Serenay Sarıkaya y Mert Demir. Y mi gente, hoy vamos directo al glamour, la moda y las pasarelas internacionales porque un actor turco acaba de robarse las miradas en nada más y nada menos que la Semana de la Moda de París. Y sí, estamos hablando de Boran Kuzum. El actor turco se volvió tendencia en redes sociales después de aparecer en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, la Paris Fashion Week. Y como era de esperarse, su look dio muchísimo de qué hablar. Para quienes quizás no lo recuerdan de inmediato, Boran Kuzum es uno de esos actores que marcaron una época en la televisión turca, sobre todo gracias a su personaje de León en la exitosa serie Vatanin Sensin. Ese papel fue el que realmente lo puso en el radar del público y desde entonces su carrera no ha parado de dejar de crecer. Después lo vimos en varias producciones importantes como Şahin Tepesi, la popular serie de Netflix Hakkım Hafiz, conocida internacionalmente como El Protector, el proyecto digital Saygid y también la película Biz Boylejiz. Más reciente, muchos lo volvieron a ver interpretando a Feysat en la segunda temporada de Killer Geldit Killer Getish, un personaje que ha acompañado la historia desde el principio. Pero esta vez no fue un proyecto lo que lo puso en el centro de atención, fue su estilo. El actor apareció en París para asistir al desfile Otoño-Invierno 2026 de la marca Lacoste, uno de los eventos más comentados dentro de la Semana de la Moda. Claro, su outfit no pasó desapercibido. En las fotos que compartió Boran apostó por un look bastante moderno y arriesgado. Un abrigo largo oversize, short corto, una camiseta con escote profundo y una gran tote bag que completa el estilo. Todo dentro de una estética muy deportiva, elegante y moderna, muy el estilo característico de Lacoste. El resultado fue un look que dividió opiniones en redes sociales. Algunos fans quedaron fascinados con su estilo y lo aplaudieron por atreverse con algo diferente, mientras que otros, bueno, digamos que no estaban tan convencido con el conjunto. Pero una cosa sí está clara, Boran Kuzum logró exactamente lo que busca la moda, que todo el mundo esté hablando de él. Pero cuéntenme sus opiniones, ¿les gusta el look de Boran Kuzum en la Semana de la Moda o sienten que fue demasiado arriesgado? Los estaré leyendo. Y bueno, mi gente, antes de contarles esta noticia, déjenme decirle algo que muchos de ustedes me preguntan bastante en los comentarios, y es esto: Debbie, ¿por qué casi no hablas de Özge Gürel o de su pareja? Y la respuesta es muy sencilla, mi gente. Özge es una actriz muy reservada con su vida privada, no suele estar envuelta en escándalo, ni en polémicas, ni en chisme que normalmente mueven la farándula. Y su pareja por igual. Ella va muy tranquila, muy elegante, muy enfocada en su trabajo y por eso a veces no aparece en tantas noticias sobre ella como otras celebridades. Pero ojo, cuando aparece, aparece con estilo y esta vez lo hizo en nada más y nada menos que uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, la Paris Fashion Week.
Sí, mi gente, Özhed Gürel volvió a representar Turquía en un evento internacional y lo hizo asistiendo al desfile de la famosa marca también Lacoste. No sé si lo estoy pronunciando bien, si no, perdónenme. Pero sí, en medio de todas las celebridades y figuras de la moda que llegaron a París esta semana, Özhed logró destacar con un look elegante y muy llamativo. La actriz apareció con un conjunto en tonos verde y blanco, un estilo muy acorde con la entidad de Lacoste, que combinó perfectamente con su bolso y sus zapatos, creando un outfit que muchos calificaron como sofisticado, fresco y muy chic. Y como era de esperarse, las fotos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos fans destacaron lo bien que lucía la actriz en el evento. No es la primera vez que Özhed participa en eventos internacionales importantes, ya en varias ocasiones ha representado a Turquía en diferentes actividades del mundo del entretenimiento y la moda. Así que aunque no siempre esté en el centro del chisme, lo cierto es que cuando aparece, lo hace dejando huella. Pero cuéntenme, ¿le gustó el look de Özhed Gürel en la Semana de la Moda de París? ¿O sienten que otros famosos turcos brillaron más en esta ocasión? Y bueno, mi gente, parece que ya tenemos nueva serie turca dando de qué hablar, porque su primer episodio acaba de estrenarse y ya ha causado ruido en redes sociales. Estoy hablando de la nueva serie turca Doctor, la nueva producción de Now TV que acaba de lanzar su primer capítulo y en cuestión de horas se volvió viral. Y claro, una de las razones por la que esta serie ha generado tanta curiosidad es porque tiene como protagonista a Sila Turkoglu, a quienes muchos conocen por su personaje de Doga en la serie Sorbete de Arándanos, pero no está sola. En este proyecto comparte protagonismo con el reconocido actor Ibrahim Chalikol, lo que desde el inicio subió bastante las expectativas del público. La serie se estrenó el pasado domingo por la noche, ocupando el lugar que dejó la serie Sad de Calar, que recientemente había tomado la decisión de llegar a su final. Pero hay otro detalle interesante que también tiene a muchos espectadores atentos, y es que Doctor está inspirada en la famosa serie italiana Doc, que lleva años siendo un gran éxito en Italia. Por eso muchos fans querían ver ¿cómo sería la versión turca de esta historia médica? Pues bien, el primer episodio finalmente se emitió y las primeras reacciones del público empezaron a aparecer en redes. Según los comentarios que circularon en X, mayoría de los espectadores tuvo una impresión bastante positiva. Muchos destacaron la actuación de los protagonistas y dijeron que la historia promete mucho, aunque también comentaron que probablemente la trama terminará de tomar forma después en algunos episodios más. Ya ustedes saben cómo pasa en muchas series turcas, al principio va construyendo poco a poco la historia y luego cuando el drama explota no hay quien se despegue de la pantalla. Así que ahora queda ver si esta serie logrará mantener el interés del público en los próximos capítulos. Pero cuéntenme ustedes, ¿piensan ver Doctor o creen que ninguna serie podrá superar el éxito que tuvo Sila como Doga en Sorbete de Arándanos? Y bueno, mi gente, hoy tenemos cambios importantes detrás de cámara en una de las series turcas que más está dando de qué hablar en la televisión. Estoy hablando de la serie Celos, una producción del canal Now TV realizada por la famosa productora EMP. La serie se ha convertido en uno de los proyectos más comentados de los martes por la noche. Acaba de anunciar un cambio importante en su equipo creativo. Y es que el reconocido guionista Yilmaz Shahin, quien ha estado escribiendo la historia hasta ahora, dejar el proyecto. Pero tranquilos, porque no se trata de ningún escándalo ni de una pelea detrás de cámara, nada de eso. Simplemente habrá un relevo en el guión. A partir del episodio 28, el personaje que tomará las riendas de la historia será la guionista Shagla Kizilmaz, que comenzará a escribir los nuevos capítulos de la serie. Ahora bien, muchos se preguntan por qué Yilmaz Shahin deja la serie. Pues resulta que el escritor no se va muy lejos. Según la información que ha salido, él comenzará a trabajar en un nuevo proyecto bastante ambicioso que la productora EMP está preparando para la próxima temporada. Se vienen series turcas, mi gente, vayan preparándose. Y ojo, estamos hablando de un guionista con bastante peso en la televisión turca, porque él ha estado detrás de series muy importantes, incluyendo la legendaria El Sultán Suleimán. Así que ahora queda la gran pregunta: cuando cambia el guión de una serie, muchas veces también cambia el rumbo de la historia, a veces para bien y otras veces los fans empiezan a notar diferencia en la trama. Por ahora habrá que ver la dirección que toma Celos a partir del capítulo 28 de esta nueva etapa. Pero cuéntenme ustedes, ¿creen que este cambio de guionista podrá mejorar la serie o les preocupa que la historia cambie demasiado? Y bueno, mi gente, tenemos drama del bueno en una serie que apenas está empezando, pero que ya está dominando los ratings. Y sí, estoy hablando de la serie Geraldine, la nueva serie que se transmite por Now TV y que aunque apenas lleva un par de episodios al aire, ya logró lo que muchas
producciones tardan meses en conseguir. Sí, la serie se ha colocado en lo más alto de las audiencias. De hecho, el proyecto ha generado tanto impacto que se convirtió en una de las series más vistas de la semana. Y para que tengan una idea del nivel de repercusión que ha tenido, que incluso un político de Turquía llamó para felicitar al equipo de la serie por el éxito que ha logrado. Ahora bien, cuando una serie empieza a tener tanto éxito, también empiezan los rumores. Y el que está circulando ahora tiene a los fans bastante preocupados. La serie cuenta con un elenco bastante fuerte, encabezado por Debrin Özkan, Deniz Can Aktaş y Uras Hilaroglu. Y uno de los personajes que más ha llamado la atención es el de Gülsüm Ana. Este personaje es interpretado por la actriz Hülya Gülçen. Y dentro de la historia es la madre del personaje de Bozo, interpretado por Uras Hilaroglu. Pues bien, según los rumores que están circulando en medios turcos, la actriz podría abandonar la serie, y aquí viene lo fuerte. Se dice que el personaje de Gülsüm Ana podría morir dentro de la historia, lo que explicaría su salida del proyecto. Pero ojo mi gente, hasta ahora todo esto sigue siendo solo rumor. No ha habido ninguna confirmación oficial por parte de la producción ni del canal sobre si el personaje realmente desaparecerá de la serie. Así que por ahora los fans están en modo espera, tratando de descubrir qué pasará en los próximos episodios. Porque ustedes saben algo, cuando una serie empieza con tanto éxito, los giros dramáticos suelen llegar rápido. Pero déjenme sus opiniones, ¿creen que de verdad harán morir a Gülsüm Ana tan temprano en la serie? ¿O piensan que todo esto es solo un rumor que crea más expectativas? Y bueno mi gente, parece que los cambios siguen sacudiendo las series turcas y ahora les toca a una producción que durante mucho tiempo dominó las noches de los miércoles. Estoy hablando de la serie Esresh Rüya, la serie de Canal D que por bastante tiempo tuvo liderando los ratings, pero que recientemente ha sentido presión con la llegada de nuevas producciones como Geraldine. Y como suele pasar, cuando la competencia se pone fuerte, la historia empieza a moverse más rápido. En los últimos episodios de la serie han comenzado a salir a la luz varios eventos importantes, y uno de los momentos más impactantes de la trama es que Esresh finalmente descubre que Nisan es una informante. Pero eso no es lo único que está pasando en la serie, porque ahora otra noticia ha tomado por sorpresa a los fans. La actriz Goshen Çoban, quien interpreta el personaje de Yeren, se despide oficialmente del proyecto. Para quienes siguen la serie, Yeren no era cualquier personaje. Durante 2 temporadas completas fue la mejor amiga de Nisan, uno de los apoyos más importantes dentro de la historia, pero según la información que ha salido, la historia de su personaje llegó a su final. La salida de la actriz se producirá a partir del episodio 36, momento en el que Yeren se despedirá definitivamente de la serie. Así que sí, esto significa que Nisan se quedará sin su amiga más cercana, justo cuando la trama se está poniendo más intensa. Y ustedes saben algo, cuando los guionistas empiezan a cerrar historias de personajes importantes, normalmente es porque vienen cambios grandes en la trama. Y ahí mi gente, vamos a cerrar con un actor que sinceramente, haga lo que haga, siempre termina siendo tendencia. Sí, estoy hablando del único e inigualable Kıvanç Tatlıtuğ. Y es que el actor turco, conocido no solo por su talento, sino también por su nivel de atractivo que tiene a medio mundo suspirando, acaba de aparecer con un cambio de imagen que no pasó desapercibido. Porque sí, Kıvanç decidió volverse todavía más rubio, así como lo oyen. El actor sorprendió a todos cuando apareció con el cabello teñido de un rubio más claro, algo que inmediatamente comenzó a circular en redes sociales. Pero seamos honestos un momento. Kıvanç es de esos hombres que puede llevar cualquier estilo, con cabello largo, corto, con barba, sin barba. La realidad es que todo le queda bien. De hecho, muchos fans siempre comentan que el actor no solo destaca por su físico, sino también por su carrera y por la vida familiar tan estable que ha construido junto a su esposa, la estilista Başak Dizer. Fue precisamente ella quien mostró el nuevo look al mundo. Başak compartió en su cuenta de Instagram una foto y un video del actor con su nuevo cabello rubio, acompañándolo con un comentario bastante divertido que decía algo así como: eres artista. Ahora bien, lo que muchos están preguntándose es si este cambio de imagen es solo por gusto o si se trata de un nuevo proyecto. Porque claro, cada vez que Kıvanç cambia radicalmente de look, los fans empiezan a sospechar que viene algo nuevo en camino. Pero por ahora no hay confirmación oficial de que el cambio sea para un proyecto específico. Eso sí, una cosa está clara: rubio, más rubio o como sea, Kıvanç Tatlıtuğ sigue causando el mismo efecto siempre en el público. Pero cuéntenme ustedes, ¿les gusta este nuevo look más rubio de Kıvanç o prefieren su estilo anterior? Y nada mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, suscríbanse, like, compartan, manita arriba. Síganme en mi canal de vlogs. Nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye.